Entonces, ¿cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Lo primero es que debemos tener a Cristo. Si no tenemos a Cristo, ¿cómo podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Al recibir a Cristo, recibes el Espíritu Santo. En el momento en que crees, recibes el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo recibir el Espíritu Santo a ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, segundo, debes desear la bendición, debes anhelarlo, debes querer ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús al que estaba postrado? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué se lo dijo? Porque bueno, hasta hoy te traen de comer, te cargan, te suben, te bajan, eres como un parásito y dependes de otros. Pero a partir de hoy vas a tener que trabajar, ganarte el sustento y te va a costar. De hecho, le cuesta más trabajo a alguien que no es inválido que a alguien que es inválido, porque el que es inválido, pues hay hasta instituciones que los ayudan y vaya, la familia se hace cargo de él. Pero pues no importa que sea difícil, aun cuando es más difícil, es mejor tener ambas piernas. Entonces implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad viene, obviamente, como resultado de ser lleno. ¿De verdad quieres ser lleno? O sea, ¿de verdad anhelas? Entonces, hay 4 palabras claves que tienes que contemplar para ser bautizado con el Espíritu Santo, y eso lo vamos a hacer hoy. La primera es renuncia. Dice 2 Corintios 4:2, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso. Tenemos que renunciar al pecado, a Satanás, tenemos que renunciar a todo lo que aborrece Dios, y las cosas más graves tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la hechicería, con la brujería, con el satanismo, con la adivinación y la lectura de cartas, los horóscopos. He conocido cristianos que todavía leen su horóscopo. O sea, tienes que renunciar totalmente al pecado, al punto de que vas a apartar tus ojos de cualquier influencia. Si en la televisión, cuando mi suegro estuvo en mi casa por casi 3 años, él contrató el cable. A mí no me gusta tener, porque hay un montón de canales que son pura basura. Y contrató el cable y de pronto está uno ahí viendo, y hay canales esotéricos, en donde te hablan así de que si los fantasmas y las apariciones. Mira, ni siquiera por curiosidad debemos nosotros, a ver qué dirá. No, es que yo, hermano, yo escucho la mano peluda para orar. Oye, no necesitamos eso. No necesitamos eso. Las tinieblas no se combaten con tinieblas, las tinieblas se combaten con luz. No necesitamos saber nada del diablo, más que es un mentiroso y un engañador. Por eso, tenle mucho cuidado a los libros de liberación que van más allá de lo que enseñó Jesús. Peligrosísimos. Yo me aparté y me desvié por uno de esos libros, de Rebecca Brown. Yo ungía todo con aceite, yo le tenía miedo a todo, yo veía demonios por todos lados. O sea, yo le tenía miedo a los demonios después de que leí ese libro. Pero Jesús te dice, no, espérame tantito, si yo soy el terror de los demonios. Los demonios le tienen pavor a Jesús, y Jesús está en ti. Los demonios no les tengo miedo, los puedo enfrentar porque Cristo está en mí. Pero cuando te apartas de Cristo, entonces te puedes confundir en ese punto. Tienes que renunciar. Yo cuando voy, por ejemplo, a un banco y están allí, pues hay unas teles, ¿no?, en donde ponen anuncios. A veces ponen cosas buenas, ¿no?, que si recetas de cocina, pero de pronto ponen el horóscopo. Yo volteo para otro lado. Yo ni siquiera veo eso. O sea, tienes que renunciar y decidir no tener ni el más mínimo contacto con eso, repudiar las obras de las tinieblas. La segunda tiene que ver con relájese. Entonces, una es renuncien. Acabando
esta predicación, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una oración para renunciar y voy a hacer una oración general mencionando cosas generales. Puede ser que sí las estés practicando o no, pero por si las dudas vamos a renunciar a todo, ¿no? Después nos vamos a relajar. Y la manera más sensata y más propia de relajarse es sentarse, estar sentado. ¿Por qué? Porque ¿no? Te relajas, te pones cómodo, ¿sí? Muchos pintan una raya, yo lo he visto, pintan una raya y dicen, pasen aquí al frente, párense sobre la raya. Y empiezan como a hacer como un ritual para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y les ponen la mano, claro, siempre atrás alguien, ¿no? Porque como se va a caer y no es obra de Dios sino mía, y si se me descalabran o a lo mejor... Y eso son cosas humanas. Cuando el Espíritu, creo que o yo leí mal o ellos leyeron mal. Cuando el Espíritu Santo llegó en el aposento alto, Pedro dijo, antes de que el Espíritu viniera, pónganse de pie todos, levanten las manos. Ahora vendrá el Espíritu Santo. Y entonces hubo un viento recio. No, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados. Estaban sentados. Dice que descendió sobre dice, en donde estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo? Orando, estaban relajados. No dice que estaban clamando, ven Espíritu, porque hay quienes creen que con gritos, ven, bautízame, lléname. No. Tampoco tiene que ver con una fecha exacta, porque hay quienes esperan el día de Pentecostés de los judíos. Ese día ayunan y están allí en éxtasis y danzan y... No, relájate, tranquilo. El Espíritu Santo no necesita de tu ayuda ni de la ayuda de ningún predicador. Es Dios y no necesita nuestra intervención, porque no intervino el hombre allí. Y cada vez que el Espíritu Santo se manifestó en el libro de los Hechos, lo hizo soberanamente. Tercero, reciba. No comience a implorar, no tiene que dar gritos ni quejidos. Si la acción del Espíritu Santo le indica hacerlo, no hay nada que se lo prohíba. O sea, si Dios te muestra que tienes que gritar, pues grita, pero que sea el Espíritu que te lo diga, no alguien que te induzca. No obstante, algunos desarrollan hábitos espirituales que se los impide. Jesús está cerca de usted, dentro de usted. Él le bautizará en su espíritu si usted permanece relajado o calmado y le permite que lo haga. Él va a escuchar tu oración, porque después de renunciar, pues cada uno personalmente le va a pedir en su mente o con voz baja o con voz alta, bautízame con el Espíritu Santo. Yo sé que la mayoría ya tenemos alguna evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero hay 7. Entonces, ¿cuál de las 7 te hace falta? Pues esa es la que vas a estar buscando. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Entonces, no es que el Espíritu va a venir de fuera a llenarte, sino que más bien desde adentro te va a dar la evidencia. Ahorita vamos a ver cómo. Recuerda, y es importantísimo esto, recuerda que no son sensaciones. No esperes sentir algo, sentir un fuego, o sea, no estés esperando una reacción sensorial, porque no funciona así. Puede que no estés sintiendo alguna reacción emocional. Esta no es una experiencia emocional, sino más bien espiritual. Puede que haya un acompañamiento emocional o puede que no. Si lo hay, manténgase relajado y disfrútela. Si no la hay, no se preocupe. Las emociones son erráticas e indignas de confianza. Lo importante no es lo que usted sienta, sino lo que usted crea. Si le vas a pedir que te llene con el Espíritu Santo, cree que has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y entonces
pues si le pides a Dios, pues Dios te da, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer como tercer punto es responder. Entonces, renuncie, relájese, reciba, responda. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Inmediatamente después de recibir, tiene que venir tu respuesta. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note esto, comenzaron a hablar, y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay una acción mía y una acción del Espíritu. Perdón, ahorita si nos pudiera dar la carta de los muebles, porque se nos iba a leer la carta. Si tú esperas que el Espíritu te tome en contra de tu voluntad, no va a suceder. Ahora, ¿el Espíritu lo puede hacer? Sí, pero la regla bíblica es que tú tienes que hacer la parte que te toca. Por eso es que Jesús muchas veces les decía, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, conforme a tu fe se ha hecho. Queremos ver, ¿creen que lo puedo hacer? Sí, conforme a tu fe, tu fe, tu fe. Ahora, Dios es soberano. A veces no necesita de la fe de la gente. El que estaba postrado simplemente le dijo, levántate, y no le dijo, a ver, si crees, te voy a sanar. No, lo sanó porque Dios es Dios. Al ciego de nacimiento le dijo, ve y lávate. Nunca le dijo, vas a ver. O sea, Dios sí puede y lo hace, y a veces nos toma y nos controla y toma control de nuestra voluntad. ¿Se acuerdan que les conté de esta hermana Griselda que escuchando la palabra de Dios empezó a hablar en lenguas y que no pudo parar durante casi 16 horas? No pudo parar, no pudo comer, no podía parar, o sea, era algo involuntario. El Espíritu Santo hace eso, pero son las excepciones y no la regla. La regla general es que tú haces lo que te toca y Dios hace lo que le toca. El ejemplo magno aquí es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. No dice, y el Espíritu tomó a Pedro y movió sus pies. No, aquí estoy yo y de la alfombra para allá es agua y aquí es firme. Pedro tomó la decisión de mover sus pies y caminar, y caminar, y caminar. Él hizo lo natural y Dios hizo lo sobrenatural. El agua estaba como un piso y caminó, pero dice que al ver el fuerte viento, dudó y al dudar se empezó a hundir. No sé a qué distancia estuviera el Señor Jesús. La mayoría de los teólogos afirma que como no lo reconocieron, no estaba así como están ustedes enfrente de mí, estaba mucho más lejos, como para que creyeran que era un fantasma, o como para no reconocer, porque si eres tú, o sea, no te reconozco, ¿cómo no lo vas a reconocer? A menos que esté lejos. Pero si eres tú, y cuando yo ven, dijo, es la voz del Señor Jesús, entonces estaba a una distancia considerable de donde se podía reconocer su voz, pero no se podía reconocer su aspecto. Entonces de allí yo creo que se inspiró el que hizo al hombre elástico, ¿no? Porque dice que Jesús alargó la mano. Entonces, ¿cómo la alargó? O se teletransportó desde allá hasta donde se estaba hundiendo Pedro, o alargó la mano y lo levantó. Hombre de poca fe, ¿cómo habrá sido? ¿Quién sabe? El punto es que regresaron y Pedro regresó caminando sobre el agua, porque dice que los dos regresaron a la barca. Entonces, en cuanto a la manifestación, a ti te toca una parte y al Espíritu le toca otra.
en el ejemplo de las lenguas, que es una de las 7. A ti te toca hablar. No va a hablar el Espíritu por ti, tú tienes que articular. Y el Espíritu le toca darte alguna palabra que no vas a entender y debes tú vencer el miedo de ¿qué será lo que estoy diciendo? Pues va a haber algún temor, por supuesto que sí. Porque si la manifestación del Espíritu Santo es evangelismo, ahorita vamos a ver de qué manera te puedes dar cuenta que es evangelismo, lo que tienes que hacer inmediatamente es ir a una casa y tocar, o en la calle, oiga, regáleme 5 minutos de su tiempo. Tengo algo muy importante que decirle, o vete con Jordan al metro y pon la prueba, te va a dar mieditis, pues claro, como que se siente la presión, ¿no? Cuando estás en el micro o en el metro, se siente acá y si no puedes, pues quiere decir que pues o estás obstruyendo al Espíritu Santo o no fue verdaderamente eso que te dio. Pero por lo general, tú tienes que actuar. Y una vez que vences esa barrera del temor y empiezas a hablar, no, hombre, estás hablando y al rato dices, órale, qué grueso, o sea, ¿de dónde sale todo esto? Es porque es el Espíritu Santo que te bautizó en el evangelismo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada una, cómo se evidencia. Tomemos como ejemplo las lenguas, porque las lenguas es lo más fácil. De las 7 cosas, las lenguas es lo más fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar, pero no hablar en español, sino hablar lo que el Espíritu te dé. Y lo que salga, pues es lo que sale, y ya salió, y vámonos. Porque es la manera. Puede ser que te salgan algunas 2 o 3 sílabas o una sílaba. Repítela y clávate. Y vas a ir creciendo, porque obviamente la primera vez que evangelizas y que lo haces, no lo haces perfectamente bien. Pero conforme lo repites, lo vas perfeccionando. Por eso es que dice, procura los dones. Y la palabra procurar viene junto con otra que se llama ejercita los dones. Y esa combinación de esas 2 palabras tienen que ver con la práctica y el perfeccionamiento de algo. Por eso es que Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar quiere decir preparar, reparar. O sea, tienes que ejercitarlo para mejorarlo y para crecer en esa manifestación que te fue dada.